Gracias a la matriz jacobiana formulada con cuaterniones duales, podemos resolver el problema de la cinemática inversa de un robot. Para hacerlo más rápidamente, utilizaremos la realimentación del error basándonos en lo que aprendimos en la clase pasada. Sabemos que si le decimos a un robot cuál debe ser la postura del efector final, entonces calcularemos la posición de cada articulación basada en la posición y orientación del extremo del sistema. Debido a que esta relación postura-articulaciones es dinámica, entonces debemos conocer el cuaternión dual de estados del sistema. Como lo vimos en clases anteriores, un cuaternión dual posee la información de la postura de un cuerpo rígido, donde los primeros 4 elementos describen la orientación, mientras que los otros 4 describen la posición. Pero cuando buscamos la dinámica de esta postura, la derivada temporal del cuaternión dual no puede ser considerada como la velocidad angular y lineal del cuerpo rígido. Esto lo analizaremos cuando hablemos sobre la cinemática diferencial del sistema. Solo considera que esta relación dinámica es la variación de la postura en función del tiempo. Una gran ventaja de utilizar cuaterniones duales es que no requerimos crear un elemento adicional, como un vector axis angle, que describa la posición y orientación del sistema. Ahora podemos calcular la cinemática inversa de nuestra cadena. Ya que utilizaremos principios de teoría de control, te recomendamos que tomes nuestro curso Control de Sistemas Dinámicos, donde analizamos teoría de estabilidad y algunos otros temas que complementarán tu aprendizaje. Considera que buscamos que el robot alcance un punto deseado, el cual está definido por un cuaternión dual de estados. Entonces, el error entre los cuaterniones duales tiene que tender a cero cuando el tiempo tiende a infinito, por lo que el análisis aquí desarrollado será el mismo que el mostrado en la clase anterior. Solamente recuerda que las dimensiones de la matriz de ganancia K será de 8 filas por 8 columnas. Además, la matriz jacobiana no es la misma que la calculada con matrices de transformación homogénea, ya que en este caso estamos utilizando cuaterniones duales. Conforme avanzas en el cálculo de la cinemática inversa, te darás cuenta que el resultado es exactamente el mismo, solamente con las variaciones que explicamos hace unos momentos. Además, recuerda que el error es la diferencia entre la postura deseada y la postura actual, descrita únicamente con cuaterniones duales. Además, esta es una ecuación dinámica. Entonces basta con resolverla numéricamente para conocer la posición de cada una de las articulaciones de nuestro sistema. Esto no es algo complejo, ya que una integral simplemente es la suma de los valores de una función en un intervalo de tiempo. Esto permite que si el robot se encuentra en una posición inicial, generará poco a poco los valores que las articulaciones deben alcanzar para que el efector final llegue a la postura deseada. Asimismo, la estabilidad del sistema se calcula proponiendo una función candidata de Lyapunov, cuyo análisis y desarrollo es el mismo que el mostrado en la clase anterior. Recuerda que se busca que la derivada de la función candidata de Lyapunov sea definida negativa. Esto se logra siempre y cuando el producto entre la matriz jacobiana y su forma pseudo-inversa sea definida positiva. Esto no podemos asegurarlo para todas las posiciones del robot, por lo que podríamos considerar hacer un análisis de tipo Lyapunov para garantizar que existe convergencia asintótica para este parámetro que evoluciona en el tiempo. El establecimiento del algoritmo para la cinemática inversa con cuaterniones duales requiere menos procesamiento, ya que no hay que crear un vector axis angle cada vez que el ciclo se repite. Solamente se requiere calcular la cinemática directa del robot durante cada iteración. Vamos a probar nuestro algoritmo de cinemática inversa para el robot que hemos estado utilizando en clases anteriores. Primero creamos nuestro vector de coordenadas generalizadas con cada una de las articulaciones del sistema. Luego creamos cada uno de los valores de las longitudes entre diferentes marcos de referencia o las longitudes de los cuerpos rígidos. Luego utilizamos los comandos de Robotics Toolbox para crear el objeto uRobot. Solamente como un proceso de verificación, vamos a ver la posición del efector final del robot
con los valores generados pseudoaleatoriamente para cada una de las articulaciones alfa. Como puedes ver, la posición no es singular. Ya que nuestro algoritmo requiere del cálculo de la matriz jacobiana utilizando cuaterniones duales, vamos a crear el script o la función para generarla a partir de los parámetros de Navier-Hartenberg y el vector de coordenadas generalizadas alfa. Primero definimos la función, cuyos parámetros de entrada va a ser la matriz de Navier-Hartenberg y el vector de coordenadas generalizadas, mientras que el parámetro de salida será la matriz jacobiana en forma dual. Primero calculamos el número de grados de libertad del sistema, que nos permitirá conocer cuántas columnas tendrá nuestra matriz jacobiana. Posteriormente calculamos la cinemática directa utilizando cuaterniones duales y la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Recuerda, como tenemos que incluir el marco de referencia inercial, entonces la cinemática directa no se calcula hasta el enésimo marco de referencia, sino hasta el n+1, ya que considera también el marco fijo. Luego creamos una matriz jacobiana con 8 filas y n columnas llena de ceros. Establecemos el ciclo iterativo for, que va desde el primer marco de referencia hasta el enésimo marco de referencia para la matriz jacobiana. Posteriormente calculamos el cuaternión dual hacia el jésimo marco de referencia, el cual está dado por el ciclo for. Así, utilizando la ecuación mostrada en la clase donde hablamos sobre la matriz jacobiana con cuaterniones duales, obtenemos cada una de las filas de esta matriz. Recuerda que el elemento screw depende del tipo de articulación en la que nos encontramos. En este caso, como es una articulación rotacional y las articulaciones rotacionales giran sobre el eje Z, se considera que el cuaternión dual que la representa tiene un 1 en el cuarto elemento, mientras que el resto son ceros. Si tú quisieras saber más sobre cómo describir este elemento, por favor ponte en contacto con nosotros. Con esto ya tenemos calculada nuestra matriz jacobiana. Como puedes ver, es algo muy sencillo de hacer. Ahora vamos a crear nuestro algoritmo para la cinemática inversa. La respectiva función que va a calcular esto requiere como parámetros de entrada la condición inicial del vector de coordenadas generalizadas, el vector que contiene las longitudes de los eslabones, el cuaternión dual que se desea alcanzar, la matriz de ganancia de 8 por 8 dimensiones y el número de marcos de referencia que se van a calcular. Comúnmente cuando se resuelve el problema cinemático inverso, se necesitan todos los marcos de referencia, incluyendo el marco de referencia inercial. Primero definimos el número de iteraciones con los que vamos a comenzar, en este caso 1. Posteriormente almacenamos las condiciones iniciales otorgadas como argumento de entrada a la función Inverse Kinematics Dual Quaternions. Establecemos el ciclo iterativo while, en el que mientras el número de iteraciones sea menor o igual a 1000, este ciclo se va a repetir. Posteriormente definimos la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg, para que esta pueda ser utilizada cuando se calcule la cinemática directa del robot utilizando cuaterniones duales. Así procedemos a calcular el error entre el cuaternión dual deseado y el cuaternión dual actual. Si el valor del error es menor o igual a 1 milésima, entonces podemos decir que se resolvió el problema de la cinemática inversa. Si no, tenemos que calcular la posición actual de nuestro vector de coordenadas generalizadas, que en este caso depende del valor anterior más la ecuación definida durante la clase. Recuerda, estamos haciendo una integral discreta. Por esta razón, solamente se considera que es la suma del valor anterior más la ecuación dinámica definida anteriormente. Para saber cuántas iteraciones llevamos, únicamente utilizamos un i igual a i+1 para estar contándolas cada vez que el ciclo se repita. Para poder probar nuestro algoritmo, primero tenemos que definir nuestra matriz de parámetros de Navier-Hartenberg con el vector de coordenadas generalizadas y las dimensiones de los eslabones. Posteriormente calculamos la postura del efector final a partir de los parámetros que nosotros introdujimos al inicio. Esto será considerado como la postura deseada expresada en forma dual. Ahora vamos a calcular la cinemática inversa de nuestro sistema. Recuerda que tenemos que dar como argumentos de entrada la condición inicial del vector de coordenadas generalizadas, las dimensiones de los cuerpos rígidos, el cuaternión dual deseado, una matriz de ganancia K, que en este caso se considerará una matriz identidad de 8 filas por 8 columnas, y la cantidad de marcos de referencia que serán utilizados para el cálculo. En este caso,
como estamos calculando la cinemática inversa para el efector final, necesitamos 4 marcos de referencia más el marco axial, es decir, 5 en total. El cálculo arroja que solamente se necesitaron 6 iteraciones para alcanzar la postura deseada en el efector final. Recuerda, el número de filas representa el número de grados de libertad, mientras que el número de columnas representa las iteraciones que se realizaron para alcanzar el punto. Ahora vamos a visualizar el movimiento del robot para alcanzar la postura deseada a partir de las condiciones iniciales dadas. Como puedes ver, el movimiento fue suave. No se requirieron movimientos tan bruscos como ocurre con el cálculo de la matriz jacobiana utilizando matrices de transformación homogénea. Esto es una gran ventaja ya que los movimientos son más limpios y minimizan el riesgo en caso de que se encuentren objetos dentro del área de trabajo de nuestro sistema. En las siguientes lecciones analizaremos la velocidad lineal y angular en cada uno de los cuerpos rígidos de nuestro sistema. Esto considerando la velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones en la cadena cinemática. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en escribirnos a través de la plataforma o envíanos un correo electrónico a la dirección que ves en pantalla. Muchísimas gracias.